Buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí para realizar un laboratorio sobre aproximación de funciones por medio de polinomios ortogonales. En este caso, vamos a utilizar los polinomios de Legendre y polinomios de Chebyshev. Les habla Jorge Mario Ortiz Sierra. Primero, realizaremos la aproximación por medio de un polinomio de Legendre. Escogeremos una función f de x que en este caso va a ser o está dada por el valor absoluto de x, definida en el intervalo de -1 y 1. Para esto debemos saber cómo está definido el valor absoluto de x, el cual nos dice que es igual a x para los x que sean mayores o iguales a 0, y en este caso va a valer menos x si x es menor que 0. Entonces, una vez conocida la definición de la función que vamos a aproximar, debemos conocer la relación de la función o el polinomio resultante cuando se realicen las iteraciones para aproximar. Entonces, sabemos que nuestro polinomio aproximante va a estar dado por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de los coeficientes c sub k multiplicados por los polinomios de Legendre de k, es decir, que van a variar dependiendo de la n en la que nos encontremos. En este caso vamos a aproximar hasta n igual a 4. Entonces, ¿cómo se calculan esos coeficientes c sub k? Sabemos que c sub k va a ser igual a 2k más 1 sobre 2, eso que va multiplicado por el producto interior o por el producto punto de la función f de x que vamos a aproximar multiplicada por el polinomio sub k de Legendre. Entonces, sabiendo que vamos a aproximar con n igual a 4, es decir, hasta el cuarto polinomio de Legendre, nuestro polinomio resultará de la siguiente manera. C sub 0 multiplicado por el polinomio 0 de Legendre más C sub 1 multiplicado por el polinomio 1 de Legendre hasta llegar al coeficiente C sub 4 multiplicado por el cuarto polinomio de Legendre. Teniendo clara esta información y conociendo los principales polinomios de Legendre, en este caso hasta n igual a 4, lo tenemos aquí, que cuando el polinomio de 0 de Legendre vale 1, el polinomio de 1 de Legendre vale x, y así como se aprecia en la tabla. Entonces, al realizar estas iteraciones de forma manual, obtenemos el siguiente polinomio. Es decir, este es nuestro polinomio aproximante que, valga la redundancia, va a aproximar a nuestra función f de x, recordando que era valor absoluto. Entonces, nuestro polinomio 4 va a ser igual a 1 medio más 5 sobre 16 avos del polinomio, en este caso este es el polinomio 2 de Legendre, que multiplica este coeficiente, menos 3 sobre 128 por el polinomio 4 de Legendre. En este caso tenemos la particularidad de que para los polinomios o para los k que son determinación impar, el coeficiente vale 0. Por eso, si se alcanza a apreciar, no tenemos aquí el polinomio 3 de Legendre ni el polinomio 1, solo los que son de numeración par. Entonces, conociendo esa información y obtenido el polinomio, nos vamos a la herramienta de software MATLAB. Ahora, para realizar la aproximación en MATLAB, nos vamos a la herramienta de software y organizamos nuestro script. Analizando un poco nuestro script, tenemos, primero descargamos nuestra variable x y tenemos que, como vamos a aproximar hasta 4 iteraciones, declaramos que n es igual a 4. Entonces aquí, en esta tercera línea, tenemos lo que representa a nuestro coeficiente c sub 0, que sería el primer coeficiente, el cual está dado por la integral, aquí con el comando int, que representa la integral, de la función aproximar, que en este caso es el valor absoluto de x, multiplicada por el primer polinomio, o sea, por el polinomio 0 de Legendre, que recordando que vale 1, y definida en el intervalo menos 1 y 1. Por otro lado, tenemos el psicopara, que empieza a contar desde 1 hasta n. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el c sub 0. Entonces,
tenemos un vector de dos dimensiones k y x, y aquí tenemos los coeficientes c sub k, que en este caso los definimos con la variable a, el cual va a ser el polinomio de Legendre, que esto es lo que nos va a hacer es calcular los polinomios de Legendre restantes, y estos se van a multiplicar por la función, la variable que vamos a integrar, que en este caso es x, definida en el intervalo menos 1 y 1 de integración. Y esto se multiplica por la constante, que es 2 por k más 1 sobre 2. Así hallamos los coeficientes, y luego aquí, como tenemos un ciclo para, se van a ir sumando, y eso nos va a servir como el comando para graficar. Entonces, aquí tenemos un hold on para que nos sostenga nuestra gráfica del polinomio. En este caso utilizamos el comando fplot para graficar nuestra función aproximar, que es absoluto de x, el valor absoluto de x, definida en el intervalo menos 1 y 1. Y por otro lado tenemos para graficar nuestro polinomio, el cual nos resulta para aproximar. Luego tenemos algo un poco para decorar nuestro código, tal como un legend, y establecemos con el xlabel, ajustamos el eje x, y con el ylabel ajustamos el eje y. Entonces, al ejecutar nuestro código, obtenemos la siguiente gráfica. Aquí se puede ver que en la gráfica de color naranja representa nuestro polinomio obtenido mediante la aproximación de Legendre, mientras que el azul es la función f de x, que en este caso es el valor absoluto de x. Aquí podemos ver que se realiza una muy buena aproximación, incluso cuando se incremente el número de iteraciones, el polinomio aproximante va a tender mucho más, o va a tomar la forma de la función original. ¿Para qué nos sirven los polinomios de Legendre? En este caso, los polinomios de Legendre son muy usados en la física y en la matemática, sobre todo en los cálculos, para simplificar las operaciones que requieren de integrales impropias e integrales que son muy difíciles de resolver de forma manual, y aplicando esos criterios de integración. En este caso, estos polinomios se usan para simplificar esos cálculos, y de igual forma sirven para aproximar una función que sea continua en el intervalo menos 1 y 1. Como segunda parte de esta práctica, vamos a realizar una aproximación mediante los polinomios de Chebyshev. En este caso, nuestra función va a ser la misma. Va a ser f de x, que es igual al valor absoluto de x, definida en el intervalo menos 1 y 1. En este caso, el polinomio de Chebyshev, el que nos va a aproximar, va a estar dado por la sumatoria de los c sub k, de los coeficientes, multiplicado por el polinomio de Chebyshev en sk. En este caso vamos a realizar 4 iteraciones, y aquí podemos ver que el primer coeficiente, c sub 0, es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque este se calcula como 1 sobre pi, que multiplica a la integral desde 0 hasta pi de el valor absoluto de coseno de teta. ¿Pero qué es coseno de teta? Coseno de teta representa x, y lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, vemos cómo calculamos los c sub k con una fórmula muy similar, pero la integral, en este caso, se multiplica por coseno de k sub teta, el cual representa los polinomios de Chebyshev. En este caso, esta fórmula para c sub k se usa para los k que sean diferentes de 0, es decir, 1, 2 y 3 hasta n. Entonces nuestro polinomio va a estar definido por esta forma, va a tomar esta forma. Entonces, ¿qué era eso de coseno de teta? Aquí podemos ver que para realizar esta aproximación utilizaremos la definición trigonométrica, o la forma trigonométrica de los polinomios de Chebyshev, donde los primeros polinomios están dados por t sub 0 de x, el cual representa al primer polinomio de Chebyshev, que es igual a 1, y t sub 1 de x es igual a coseno de teta, pero en este caso la sustitución es coseno de teta es igual a x. Entonces, para el resto de polinomios usamos la fórmula de recurrencia de Rodríguez, y podemos obtener el resto de polinomios, recordando que coseno de teta es igual a x. Realizando las iteraciones, encontramos nuestro polinomio aproximante de Chebyshev para la función f de x, el cual va a ser igual a 2pi más 4 sobre 3pi multiplicado por el polinomio 2 de Chebyshev, que es 2x al cuadrado menos 1. Eso se resta 4 sobre 15pi, que multiplica
al cuarto polinomio de Chebyshev. Conocida esa definición, nos vamos a MATLAB para visualizar el código. Tenemos un código muy similar, no tan complejo. Analizando un poco, tenemos nuestra n, que es igual a 4 iteraciones, donde n representa el número de iteraciones. Declaramos nuestra variable x y tenemos nuestra función f de x. X va a tomar el valor de coseno de teta, que en este caso se relaciona coseno de x. Seguido tenemos en la línea 4, tenemos lo que representa el coeficiente c sub 0, recordando que era la integral de la función absoluto de coseno de teta en el intervalo desde 0 a pi, y eso se divide entre 1 sobre pi. Entonces tenemos un ciclo par que, como ya tenemos aquí el coeficiente c sub 0, va a ir desde 1 hasta n, y en este caso va a tomar esta forma, donde f de x va a ser nuestra función f de x multiplicada por los polinomios de Chebyshev, que en este caso eran coseno de teta por k, donde k es igual a n. Y se calcula la integral con los límites de integración de 0 a pi, y eso se multiplica por 2pi. Y aquí tenemos un iterador que nos va a ir guardando nuestro polinomio para así poder graficarlo. Entonces, usando el comando fplot, graficamos nuestra función f de x, la cual, recordando, era el valor absoluto de x definida en el intervalo menos 1 y 1. Y por otro lado, graficamos nuestro polinomio interpolante aquí con el mismo comando fplot definido en menos 1 y 1. Decoramos un poco la visualización de nuestra gráfica y ejecutamos el código. Esta sería nuestra aproximación para el valor absoluto de x mediante polinomios de Chebyshev. Vemos de línea naranja, de color naranja, nuestro polinomio aproximante y nuestra f de x, en este caso valor absoluto. Se observa que la gráfica es muy similar a la función f de x. Incluso cuando incrementemos el número de iteraciones, por ejemplo en unas 15 iteraciones, y ejecutemos el código, la función o el polinomio interpolante va a tomar la forma de la función f de x. Esto se debe ya que a medida que incrementemos el número de iteraciones, la aproximación se va a realizar con mayor precisión y por tanto se tiene una mejor aproximación para la función f de x. En este caso, los polinomios de Chebyshev son muy usados en la mecánica vehicular, así como en la física cuántica. Estos se usan para simplificar operaciones matemáticas que sean muy complejas. Si comparamos las dos gráficas, la de Chebyshev y la de aproximación por el método de Legendre, por el polinomio de Legendre, vemos que estas tienen un error muy mínimo y ambas son muy parecidas. En base a los resultados vistos en esta práctica, podemos decir que aproximarla por los polinomios de Chebyshev o por los polinomios de Legendre no va a tener mucha diferencia, debido a que estos son de los mejores polinomios ortogonales para realizar aproximaciones de funciones, donde el error entre ambas es muy mínimo, e incluso si incrementamos el número de iteraciones y ejecutamos un buen código con una buena depuración en MATLAB, vamos a tener una buena aproximación para la función deseada. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.